Tamara, bienvenida a Diáspora Venezolana. Hola, bueno, buenas tardes. Tamara, nos encontramos hoy aquí en Madrid con esta situación tan lamentable que acaba de pasar el día lunes. ¿Qué fue lo que pasó el día lunes en Venezuela? Mira, el día lunes pudimos presenciar todos los venezolanos y el mundo que nos siguió y que siguió a Óscar Pérez en esa transmisión que estaba haciendo en vivo de su muerte prácticamente, una ejecución extrajudicial. Y hablamos de ejecución extrajudicial porque no solamente pudimos ver su rendición, es decir, era un grupo sublevado, disidente del gobierno venezolano, un crimen político, es bueno resaltar esto, que se rindió y que públicamente lo hizo a través de las redes sociales con sus videos que fue colgando, ¿no? Vimos en la mañana una negociación que no supimos si realmente era una negociación o era una trampa, esperando a que llegaran más refuerzos. Luego vimos cómo los atacaron con granadas, cómo salían heridos y seguían pidiendo rendirse, y después vimos cómo le dispararon con un arma de fuego de guerra, ¿no? Con un cañón de guerra, y después no supimos qué más pasó. Llegó hasta ahí la escena, ¿no? Luego en las autopsias de estas 7 personas, cada una de ellas nos dice que estas personas murieron con un tiro en la cabeza. Es decir, no fueron las heridas causadas por las granadas, no fueron las heridas causadas por el posible cañón, sino que fue una bala que le quitó la vida a cada uno de ellos. Por lo tanto, cuando tú estás rendido, cuando tú estás herido y seguramente ya estás caído de las heridas que sufriste por esa explosión, un tiro en la cabeza es una ejecución extrajudicial. Donde quiera que vayamos, a cualquier derecho, tanto el venezolano como el derecho internacional, como el acuerdo de Ginebra, por ejemplo, con las reglas de cómo se debe tratar a un prisionero, en este caso un prisionero de guerra, porque era un sublevado militar, un sublevado con armas en contra del gobierno venezolano. Esa persona debió haberse tratado primeramente con los principios humanitarios internacionales, es decir, resguardándole la vida, aplicando el derecho internacional humanitario. Por lo tanto, lo que vimos en Venezuela fue un crimen de Estado en contra de 7 personas que ya estaban bajo su control. O sea, que es un crimen que los puede llevar a la Corte Penal Internacional. Es un crimen que lo puede llevar perfectamente a la Corte Penal Internacional, justamente como crimen de lesa humanidad. Porque no es crimen de guerra, porque no hay dos bandos en Venezuela, porque no hay una guerra en Venezuela. Pero sí es un crimen de lesa humanidad, primero porque eran disidentes políticos que se suma a la persecución sistemática por motivos políticos que tiene el gobierno venezolano. Segundo, porque vimos la actuación de grupos irregulares o paramilitares que han sido denunciados en la Corte Penal Internacional como criminales, porque no nos olvidemos que el año pasado mataron a 32 manifestantes, estos grupos irregulares, porque han actuado con total impunidad y porque el gobierno venezolano lo que hizo fue una ejecución extrasumarial de un grupo de 7 personas que estaban totalmente rendidos y bajo su control, como te lo vuelvo a repetir. Previamente se han intentado, ¿no?, enjuiciar o proceder a un juicio en la Corte Penal y siempre han sido desestimadas las causas. Esta vez, ¿qué nos hace pensar que puede ser un poco diferente, conociendo que la presidenta del tribunal de la Corte Penal Internacional fue una persona que fue diplomática del gobierno de los Kirchner y que estuvo auspiciada a ese cargo por el grupo del GRULAC, que era un poco la manera como el chavismo controlaba un poco Latinoamérica, ¿no? Mira, yo lo que te puedo decir es que en la Corte Penal Internacional en este momento están cursando más de 7 denuncias desde el año 2014, entre ellas la que yo estoy llevando por torturas sistemáticas en Venezuela, que no tiene vuelta atrás, porque hace algo que no se puede borrar, es el crimen de la tortura. El torturado existe, la víctima existe, su testimonio existe, y en este momento hay 328 personas que han denunciado en la Corte Penal Internacional a través de mi instituto las torturas que sufrieron. Entonces, lo que tú dices de la Presidenta, lo que tú dices de que la Corte Penal hasta ahora no se ha pronunciado, la Corte Penal Internacional no tiene proceso, no tiene tiempos procesales. Ella está en el periodo de lo que podemos llamar el procesamiento de toda la información, viviendo todo el contexto histórico de lo que está sucediendo en Venezuela, porque es así, porque que no nos quepa duda que esas denuncias, más todos los escándalos internacionales en lo que ha estado este gobierno, están en la Corte Penal Internacional, y además estamos esperando el informe del secretario general de la OEA, que está trabajando todos los crímenes de lesa humanidad, todos los
crímenes que dice el estatuto para presentarlo en los próximos días. Entonces, lo que yo espero es que la evidencia, que ya no nos cabe duda de que tienen la suficiente evidencia, porque no nos cabe duda de que este gobierno es criminal, haga que se aperture pronto una investigación contra el gobierno venezolano por crímenes de lesa humanidad. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia es un personal administrativo. La Fiscalía es la que tiene que actuar en este momento. En este caso. O sea que hay esperanzas de que por lo menos la justicia que no conseguimos dentro, afuera podamos conseguirlo, ¿no? Hay esperanza y eso es lo que tenemos que seguir trabajando, porque hay dos cosas que este gobierno teme, que son las sanciones, sobre todo cuando le tocan el bolsillo, porque estos corruptos venezolanos no están por ideales, están por lo que se están robando, por las cuentas que tienen en el exterior para vivir para siempre, porque son unos vividores y les preocupa la justicia, porque ellos creen que van a ser impunes hasta el día que se mueran, y no. El trabajo de los venezolanos es hacer que haya justicia para cada una de las víctimas de la dictadura venezolana. Bueno, muchísimas gracias por ese hermoso trabajo, Tamara, y esperamos tener noticias tuyas pronto. Muchas gracias. Hasta Gracias luego. a ustedes. Hasta luego.